Grace Turner había salvado cientos de vidas como paramédica en Portland, pero las sirenas nunca paraban, ni siquiera en silencio. Cuando un colega se quitó la vida, luego otro, Grace se dio cuenta de que las personas que salvaban a todos los demás no tenían a dónde acudir, así que encontró un vagón de tren abandonado en un patio ferroviario olvidado, y se negó a irse hasta que se convirtiera en el refugio que nadie sabía que necesitaba. Grace Turner creció creyendo que ayudar a las personas era el llamado más importante. De niña en un pueblito de Oregón, admiraba a los paramédicos que llegaban durante las emergencias, tranquilos, capaces y aparentemente inquebrantables. A los 22 años, había obtenido su certificación y se unió a un equipo de ambulancia muy ocupado en Portland. El trabajo era todo lo que había imaginado y nada de lo que esperaba. Los días se confundían con las noches. Las llamadas llegaban en oleadas. Accidentes de auto, sobredosis, ataques cardíacos, escenas de violencia doméstica. Grace aprendió a moverse rápido, pensar con claridad y mantenerse serena sin importar lo que viera. Sus colegas se volvieron como familia. Compartían humor negro, entendimiento silencioso y la regla no dicha: no hablas de lo que se queda contigo. Pero con el tiempo, algo dentro de Grace comenzó a cambiar. El sueño se volvió poco confiable. Incluso en las tardes tranquilas en casa, el sonido de sirenas lejanas le apretaba el pecho. Notó la misma tensión en sus compañeros de trabajo. Miradas vacías durante los cambios de turno, sonrisas forzadas en las cenas del cuartel, un cansancio que se arrastraba y que ninguna cantidad de descanso podía arreglar. Entonces Marcus murió. Tenía 34 años, era padre de 2 niñas pequeñas y uno de los paramédicos más respetados del equipo. Su funeral estaba lleno de socorristas en uniformes de gala, parados hombro con hombro en dolor. Grace miró alrededor y vio algo que nunca había notado completamente antes. Miedo. No del tipo que enfrentaban en las llamadas, sino del tipo silencioso y personal. El miedo de que pudieran ser los siguientes. 2 meses después, otro colega murió por suicidio. Luego otro. Grace se dio cuenta de que el sistema construido para salvar vidas no tenía ningún mecanismo para salvar a las personas que hacían el salvamento. Intentó terapia, intentó medicamentos, intentó hablar con amigos que tenían buenas intenciones, pero no podían entender realmente. Nada se sentía correcto. El enfoque clínico se sentía frío. Las líneas de ayuda se sentían distantes. Los grupos de apoyo se sentían actuados, y el estigma, especialmente entre los socorristas, hacía casi imposible admitir debilidad. Una tarde después de un turno particularmente difícil, Grace manejó sin rumbo por la ciudad. Se encontró cerca de un viejo patio ferroviario en las afueras del pueblo, un lugar por el que había pasado 100 veces sin realmente verlo. Esa noche, se detuvo. Sentado solo en un tramo olvidado de vía, había un viejo vagón de pasajeros. Estaba oxidado, cubierto de musgo y claramente abandonado. Grace se acercó. La puerta colgaba ligeramente abierta. Entró. La luz del sol se derramaba a través de ventanas polvorientas, creando largos rayos sobre asientos de cuero agrietado. El aire olía a madera húmeda y metal viejo. Por razones que no podía explicar, Grace sintió algo que no había sentido en meses: posibilidad. Se quedó allí por mucho tiempo, imaginando en qué podría convertirse el espacio. No una clínica, no un hospital, sino un santuario, un lugar donde personas como ella, personas que pasaban sus vidas corriendo hacia emergencias, finalmente pudieran dejar de correr. Grace pasó los siguientes meses negociando con el condado para obtener permiso de restaurar el vagón de tren.
Usó sus ahorros y lanzó una pequeña campaña de recaudación de fondos. Las donaciones llegaron lentamente al principio, pero se corrió la voz. La gente entendía lo que estaba tratando de construir. Vació el interior y empezó de nuevo. Iluminación suave reemplazó los fluorescentes duros. Asientos cómodos reemplazaron bancos rígidos. Agregó insonorización, colores calmantes y texturas cálidas. Trajo materiales de arte, diarios, tapetes de yoga y libros. Lo más importante, lo hizo sentir seguro. No se requerían uniformes, no había juicios, no había presión para estar bien. Lo llamó la estación de sanación. Cuando las puertas se abrieron por primera vez, casi nadie vino. El estigma era demasiado profundo, pero Grace aparecía cada tarde y esperaba. Lentamente, cautelosamente, la gente empezó a llegar. Un bombero que no podía dormir. Un joven técnico médico lidiando con agotamiento. Un oficial de policía que se sentaba calladamente por 1 hora sin decir una palabra. Luego regresaba la siguiente semana. Grace no trataba de arreglar a nadie. Solo creaba espacio para que las personas existieran sin pretender que todo estaba bien. Una tarde, un hombre llamado Tom entró. Había sido el compañero de Marcus. Por 2 años, había cargado culpa y dolor en silencio, convencido de que debería haber visto las señales. Le admitió a Grace que había estado pensando en acabar con su propia vida. Grace escuchó sin pánico ni lástima. Le recordó que sentirse así no lo hacía débil, lo hacía humano, y que la parte más difícil de sanar era a menudo simplemente aparecer. Tom siguió regresando. Trajo amigos. Se corrió la voz por estaciones de bomberos, hospitales y departamentos de policía. En meses, la estación de sanación estaba recibiendo 50 visitantes semanalmente. Grace se asoció con agencias locales para hacer el vagón móvil, viajando a áreas donde los socorristas necesitaban apoyo más. Hoy, la estación de sanación sirve a más de 200 personas cada mes. Grace todavía vive en un pequeño apartamento que construyó en la parte trasera del vagón. Se queda porque cada persona que camina por esa puerta podría no tener otro lugar a donde ir. Se queda porque Marcus y todos como él merecían algo mejor. El vagón que una vez estuvo olvidado en un patio ferroviario, ahora se alza como prueba de que las personas que pasan sus vidas salvando a otros merecen ser salvadas también. Y a veces, la sanación ocurre en los lugares más inesperados, construida por alguien que se negó a rendirse. Grace Turner no dejó ese viejo tren porque vio lo que nadie más pudo, que a veces el acto más grande de servicio es simplemente estar ahí cuando alguien finalmente admite que necesita ayuda.